de la monolítica. Y una ansiedad y más que la escuela.
Bien, buenos días a todos. Buenos días. Voy a pasar lista. Les voy a pedir que me digan presente o lo escriban si no tienen micrófono. Y les voy a pedir que me digan qué nombre les gusta que les digan. O sea, de sus dos nombres, ¿cuál les gusta más? Para que yo lo tenga pendiente. Ok, entonces empezamos con Kevin Arias. ¿No estás? Ok. Luis Cocón. Ok. Luis, ¿te llamo Luis o te llamo Adrián? Adrián está bien. Karen Echeverría. Presente. Karen o Berenice. Karen. Gonzalo Estrella. Presente, Gonzalo Samuel. presente. Te digo, ¿te llamo Gonzalo o te llamo Samuel? ¿Cuál te gusta más? Samuel, Bueno, ok. gracias. No. Marieli. Presente. Ese nombre es el que usas, ¿no? Sí, Marieli. Luis Jau. Presente. ¿Te llaman Luis o te llaman Manuel? Me llaman por mi apellido mayormente, Jau. Ok, pues vamos con tu apellido. Alejandrina Hernández. Presente. Es un nombre, entonces Alejandrina, ¿no? Marco Cumul. Presente. Ok. Marco, ¿verdad? Sí. David Llanes. Presente. Me gusta que me llamen Yanes por mi apellido. Vale, pues por tu apellido. Harvin May. Harvin. ¿Estás ahí? Estás muteado, Harvin. Ya te vi. Paula Ontiveros. Presente. ¿Como Paula o Mariana? Cualquiera. Vamos con Paula. Jimena Ortega. Manuel Pan. Ah. No lo he hecho. Laura Puc. Presente. Laura o Esmeralda. Esme. Esmeralda. Brian Reyes. Presente. Brian o Joel. ¿Cómo te llamo? Ya. Itzel Rivero. Ok. Erika Rodríguez. Presente. Erika, ¿verdad? Sí.
Jair Rus. Presente. Ok. Abril Valdés. Presente. ¿Abril está bien? Sí. Y Ariana Shiz, no sé si lo estoy pronunciando bien. Shish. Me gusta que me digan Ariana. Ok. Llegó Kevin Arias. Sí, aquí estoy. Presente. Kevin o Francisco, ¿cuál te gusta más? Kevin. Kevin, ok. ¿Faltó alguien? Sí, yo. ¿Eres nueva? Sí, Ok. ¿Cómo te llamas? Jimena Cárdenas. Nombre completo. ¿Es Cárdenas qué? Allá. H-A-L-L-A. H-A. Jimena. ¿Tiene segundo nombre? Lizeth. Dice. ¿Doble S? Es L-I-Z-Z-E-T-E. Y te gusta que te llamen Jimena, ¿no? Sí. Disculpe, yo también acabo de entrar. Soy nueva. Ok. ¿Cómo te llamas? Valeria de Carmen Ok. Martínez Salazar. Martínez Salazar. Valeria, ¿te gusta que te llamen? ¿Ya están todos? Ok, pues ya podemos empezar con la clase. Ok, me tomé estos minutos para preguntar sus nombres. Ah, ok, entonces Joel, ahorita lo cambio. Muy bien, entonces les pregunto sus nombres porque voy a tratar de aprendérmelos como vaya pasando el tiempo, espero que sí. Ok, entonces Santiago y Joel, ok, los tendré en cuenta. Vamos a empezar con la clase antes de que nos sigamos demorando más. Voy a compartirles la presentación del día de hoy. Por cierto, para las personas nuevas, mi nombre es Sergio Ruz y les voy a dar la clase de matemáticas, o lo que viene siendo habilidades matemáticas, con respecto a las partes de pensamiento matemático y pensamiento analítico del ETSANI 2. Okay. Nada más que... No sé por qué no me sale. Está. No, dejen acomodo esto bien y empezamos.
Muy bien, ahora sí. Que no me salían sus caras. Ok, entonces vamos a empezar. El tema de hoy es problemas con operaciones básicas, ¿de acuerdo? En la clase pasada ya vimos todas las operaciones básicas, la suma, la resta, multiplicación, división, potencia y raíces. Vimos cómo utilizarlas, vimos problemas de nivel 1, donde eran operaciones combinadas que teníamos que ir resolviendo con una respectiva jerarquía de operaciones hasta llegar a una respuesta. ¿Okay? Aquí ya vamos a entrar a la parte de problemas, por lo tanto vamos a subir a un nivel 2, que no va a ser mucho más complicado. De hecho, las operaciones van a ser muy sencillas. ¿Okay? Son puras operaciones básicas que por lo mismo que son problemas, pues no van a ser toda la fila de operaciones que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Entonces, acaso van a ser una suma con una multiplicación, una resta con una división. ¿Okay? Son diferentes combinaciones de problemas, de operaciones que pueda haber. ¿Okay? Vamos a manejar enteros, vamos a manejar decimales y fracciones. Ya vimos cómo tratarlos a las fracciones en la clase pasada, como un breve repaso, para que no tengamos ningún problema con la clase de hoy. La clase de hoy, en cuanto a explicación, no va a llevar mucho, sino que va a ser ejercicios, retroalimentación, y pues vamos a ver cuántos ejercicios logramos hacer. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con una breve explicación de para qué uso cada operación matemática. Vamos a ver esto porque aunque algunos ya lo tengamos muy claro, cuando nos enfrentamos a problemas no sabemos qué operación necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces les pasa más que nada a los de TSANI 1, pero en ocasiones a los de TSANI 2 también les ocurre un poco esto, ¿ok? Entonces tengan en cuenta que suma o adición, con una C nada más, si no es adición, ¿ok? Es para reunir o juntar elementos, ¿de acuerdo? De dos o más conjuntos. Entonces tengan pendiente esto. Con ustedes en el problema lo que necesiten sean juntar dos cosas, dos elementos, dos conjuntos, estamos hablando de una suma. Yo creo que es la que menos problema de identificar hay. Entonces solo es agregarle a una cantidad otra cantidad, ¿de acuerdo? Y algo que les puede servir mucho para la parte de álgebra es que recuerden que cada uno de los elementos que sumamos se llaman sumandos y el resultado, tan como la operación, se llaman suma, ¿de acuerdo? El resultado de la suma se llama suma también. Entonces hay que tenerlo presente. Con respecto a la resta o sustracción, ¿de acuerdo? Esta sirve para que dados dos sumandos y uno de ellos obtengamos el valor del otro sumando. Es decir, es la operación inversa a la suma. Yo te doy el resultado, te doy uno de los sumandos, tú me vas a dar el otro, ¿de acuerdo? O consiste simplemente en quitarle o disminuirle a una cantidad, otra cantidad, ¿de acuerdo? ¿Cómo se le llama a los elementos de la resta? Bueno, al que le van a restar se le llama minuendo y el que resta se llama sustraendo, ¿ok? Y el resultado no se llama resta, el resultado de la resta se llama diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vean ejercicios de álgebra donde hablen de la diferencia de dos números, estamos hablando de una resta de dos números, ténganlo presente. ¿Okay? Vamos con la multiplicación, nos dice que es para obtener el resultado de una suma reiterada, o sea, la misma cantidad se suma varias veces. ¿Okay? Entonces eso, sumar cierto número de veces determinada cantidad. ¿Cómo se le llama a los elementos? Bueno, tanto el que voy a sumar repetidamente como la cantidad de veces que lo repito se llaman factores y el resultado de la multiplicación se llama producto, ¿de acuerdo? Entonces, el producto de dos números se refiere a la multiplicación de esos números. Y esto nos va a servir para obtener esos múltiplos. Entonces, en problemas donde queramos sumar reiteradamente una cantidad, pues sabemos que usamos multiplicación para hacerlo todavía más rápido, ¿de acuerdo? Y por último, la división es para obtener el otro factor, ¿de acuerdo? Es la operación inversa a la multiplicación. Entonces doy un factor, te doy el resultado de la multiplicación, cómo va a quedarme el otro factor que obtenía ese resultado, ¿de acuerdo? Recuerden que la cantidad que se está dividiendo se llama dividendo y la que divide se llama divisor, ¿de acuerdo?
Y el resultado de la división se llama cociente. Entonces, el cociente de dos cantidades se refiere a la división. ¿Okay? Lo que sobra se le llama residuo. ¿Okay? Estos nombrecitos de diferencia, de suma, de producto y de cociente les sirven más que nada en problemas de álgebra donde les digan para sistema de ecuaciones, por ejemplo, que dos números, su producto da tanto, su suma da tanto, su diferencia da tanto, ¿ok? Entonces, más que nada les va a servir para eso los nombres y esto para identificar cada operación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver este ejercicio, ya vamos a entrar directamente a los ejercicios para identificar qué tipo de operaciones necesitamos resolver para cada uno de ellos. Entonces nos dice que entre dos ciudades A y B hay una distancia de 480 kilómetros, ¿de acuerdo? A las 8 de la mañana de la ciudad A sale un automóvil con velocidad de 70 kilómetros por hora y nos dice que qué hora se encontrará con un automóvil que sale a la misma hora de B hacia A con una velocidad de 90 kilómetros por hora. Entonces, nos puede servir hacer un pequeño diagrama para entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de una ciudad A y una ciudad B. Okay. Entonces, un coche sale de A hacia B y un coche sale de B hacia A. O sea, están yendo a encontrarse entre sí, pero salen de diferentes puntos. Esto es importante porque según si los coches van en el mismo sentido o no, es el tipo de operación que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Entonces aquí ambos coches salen de puntos distintos, pero se van hacia uno y el otro, ¿ok? Entonces están en dirección a encontrarse, ¿ok? Entonces nos dice que uno de ellos tiene una velocidad de 70 kilómetros por hora. ¿Qué significa esto? Que en una hora pues va a recorrer 70 kilómetros, ¿de acuerdo? El primer automóvil en una hora logra recorrer 70 kilómetros, esa es su velocidad. En 2 horas 140 y así en 3 210 y sucesivamente, ¿de acuerdo? Y el segundo automóvil pues va a recorrer 90 kilómetros cada hora, ¿ok? Después 180, después seguirá, ¿ok? 270 y así como vaya pasando el tiempo, ¿ok? Entonces uno 70 por hora, otro 90 por hora. ¿Okay? Quiere decir que cada hora se van acercando 160 kilómetros, es decir, 70 de uno y 90 del otro. ¿Okay? Cada hora se van acercando, entonces vamos a ir sumando porque vamos a juntar la cantidad que se acerca uno con la cantidad que se acerca del otro, ¿de acuerdo? Es una suma. Entonces siempre que veamos coches que salen de distintos puntos pero que van en dirección a encontrarse, lo que vamos a hacer es una suma de sus distancias recorridas, ¿de acuerdo? La operación que necesitamos es la suma porque necesitamos reunir o juntar la cantidad de kilómetros que avanzan entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, si son 160 kilómetros, pero sabemos que la distancia entre ambas ciudades es de 480, pues simplemente estamos hablando de un reparto, ¿de acuerdo? Un reparto equitativo. Esos 480, si yo los divido entre tramos de 160, ¿cuántas horas me daría, de acuerdo? Entonces, ese reparto se refiere a una división, ¿de acuerdo? Todo lo que sea repartir, ¿ok? Siempre que queramos repartir algo equitativamente, eso es importante, va a ser una división. Y pues va a darnos de 3 horas, ¿de acuerdo? 480 en 360 simplemente da 3, que se refiere al tiempo que van a estar encontrándose, ¿de acuerdo? Pero ojo ahí, no, que sea 3 horas no quiere decir que sea las 3 p.m., ¿de acuerdo? Aquí hay que tener pendiente siempre esas cosas, sino que hay que ver qué hora era. Eran las 8 a.m., entonces por lo tanto más 3 horas nos va a dar a las 11 de la mañana. Eso quiere decir que la respuesta es precisamente eso, a las 11 a.m. ¿De acuerdo? Y así ya tenemos listo este problema. ¿De acuerdo? Es un problema, les digo, de nivel 2. Involucra un pensamiento, involucra una estrategia, ver qué vamos a hacer, identificar operaciones para plantear un modelo, ¿de acuerdo? Entonces es un problema bastante de lógica, ¿de acuerdo?
y que a veces no sale enseguida, ¿ok? Pero aquí ya les mostré la estrategia más fácil, ¿de acuerdo? Otra estrategia podría ser usando fórmulas de física, de distancia sobre tiempo, igualando con ecuaciones, pero pues, ¿para qué nos metemos en ecuaciones si lo podemos resolver sencillamente con una suma y con una división, ¿de acuerdo? Bien, entonces les recuerdo, este problema sumamos distancias porque salieron de dos puntos distintos hacia dirección encontrarse. Si ambos salen del mismo punto y van hacia un mismo lado, es otro tipo de operación, ¿de acuerdo? Ya nos sumamos, ¿ok? Bien, ¿alguna duda sobre este problema antes de que continuemos con el otro? No, maestro. Ok. Bien, entonces vamos a pasar al otro. Es el último ejemplo que les voy a dar y continuamos con ejercicios, porque les digo que más que nada lo que importa es que vayamos practicando. Entonces nos dice que Víctor puede hacer un trabajo en 6 horas y Alberto hace el mismo trabajo en 3 horas. ¿En cuántas horas podrán hacer el mismo trabajo juntos? ¿De acuerdo? Entonces, tal vez intuitivamente lo que hicieran podría decir que en 3 horas, ¿de acuerdo? Sería como que la primera respuesta intuitiva porque pues el trabajo lo hace Alberto en 3 horas, pues en 3 horas lo terminamos, ¿no? Otra respuesta que podrían querer dar sería el promedio de 6 y 3 que da 4.5 horas. Entonces vean que cualquiera de esas dos lógicas está la respuesta, pero no es ninguna de ellas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace este problema? Con fracciones. Entonces nos dice que Víctor hace el trabajo en 6 horas. Entonces, ¿cuánto trabajo hace en una hora? Un sexto de ese trabajo, ¿de acuerdo? Es una fracción. O sea, si juntas las 6 horas va a tener los 6 sextos y por tanto va a tener el trabajo listo. ¿Ok? Mientras que Alberto, si lo hace el trabajo en 3 horas, quiere decir que en un tercio de trabajo va a tener en una hora, ¿de acuerdo? Entonces, Víctor 1 entre 6, Alberto 1 entre 3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a sumar la cantidad de trabajo que logran hacer juntos en una hora para ver cuánto trabajo logran hacer ambos juntos en una hora y cuántas horas van a necesitar, ¿de acuerdo? Entonces es una suma de fracciones, un sexto más un tercio. ¿Qué podemos usar? El método que les haya gustado más de la clase pasada, en este caso estamos usando el MCM, ¿okay? Que es fácil de encontrar, es 6. Por lo tanto tenemos 1 entre 6 más, pues como a 3 para convertirlo en 6 necesito multiplicarlo por 2, lo mismo hago con el 1. 1 por 2, 2, 3 por 2, 6, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ya mismos denominadores, simplemente sumo los de arriba. 1 más 2 da 3, simplifico, que es dividir entre 3, nos va a dar 1/2, ¿de acuerdo? Quiere decir que en una hora hacen 1/2 del trabajo. Por lo tanto, si en una hora hacen 1/2, ¿cuántas horas van a necesitar? Pues 2 horas simplemente, ¿de acuerdo? En 2 horas ambos obreros ya tienen el trabajo listo, ¿ok? Porque hay que sumar el trabajo de Víctor al de Alberto, ¿ok? Por eso es menos que lo de, ¿cómo se llama? Alberto, ¿de acuerdo? Se le suma, él también aporta, por lo tanto sí se disminuye ese tiempo, ¿ok? Entonces no es un promedio, no es el agarrar el tiempo menor, sino que es sumar las fracciones de trabajo que hace cada uno en su respectivo tiempo, ya sea horas, días, minutos, dependiendo del tipo de problema que tengan. Es eso, buscar la fracción de trabajo que logran hacer. Pueden ser 2 obreros, 3 obreros, ¿okay? Lo que necesiten, personas, obreros, ya sea que construyan bardas, edificios, lo que sea. Este es el tipo de planteamiento del problema que deben hacer para tenerlo correctamente. Puede ser que busquen otros caminos, otras estrategias. Si les sale bien, adelante. Aquí ya les comparto una que es la más sencilla, ¿ok? Solo involucra suma de fracciones, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a este problema? Maestro, yo no entendí lo último, o sea, entendí que daba un medio a partir de las fracciones, pero no entendí. O sea, desde ahí no entendí lo de resultado. Ok.
A ver, si en una hora haces un medio del trabajo, estamos de acuerdo que en la otra hora vas a hacer otra mitad del trabajo, ¿no? Entonces, si tú juntas la mitad y la mitad, ya tenemos el entero, ¿ok? Que en este caso es un trabajo, ¿ok? Un trabajo entero. Entonces necesitas una hora más una hora, simplemente son 2 horas. Y así, si fuera, por ejemplo, un tercio del trabajo, necesitarías de una hora, otra hora y otra hora para cumplir esas 3 partes del trabajo, ¿ok? Y conseguir los 3 tercios, por ejemplo, ¿ok? Entonces lo que vas a ver es simplemente ver cuántas veces necesitas repetir la fracción para que te dé el entero, ¿ok? Un medio más un medio ya va a dar 2 medios, por lo tanto es trabajo listo, requieres de 2 horas. Si fuera un cuarto, pues tienes un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, más un cuarto. ¿Cuántas horas son esos? Pues son 4 horas, ¿de acuerdo? Y así, simplemente. ¿Ok? Gracias, maestro, ya entendí. De nada. Bien. Entonces les toca a ustedes. Vamos a ir haciendo de 4 en 4. No sé si algunos ya tienen sus materiales. Vieron que se retrasó la repartición de materiales. Son demasiadas personas. Entonces, los que tengan el materiales, allá están numerados los ejercicios. Son el 1, 6, 11 y 16 primeramente. Los que no lo tengan, aquí se los dejo. ¿Ok? Vamos a dar 10 minutos por cada en 4 problemas, ¿de acuerdo? Es 12 minutos, 2 minutos y medio por cada problema, es bastante tiempo. Recuerden que el máximo en el Etsani va a ser de 1 minuto y medio. Vamos a tratar de cumplir esa meta de llegar a 1 minuto y medio para el final del curso. Entonces ahorita vamos a ver si 2 minutos y medio por problema son suficientes, ¿de acuerdo? Si no hay dudas, los dejo trabajando. Terminamos el tiempo, retroalimentamos, resolvemos dudas y volvemos a hacer otros 4 ejercicios. Y así hasta que se nos acabe el tiempo, vamos a ver cuántos logramos hacer, ¿de acuerdo? Ya saben, si terminan antes del tiempo, escriben listo en el chat y así no perdemos tiempo, ¿de acuerdo? Son las 9:02, quiere decir que a las 9:12 hacemos retroalimentación, ¿de acuerdo? Cualquier duda me dicen, sigo acá, aunque tenga apagada la cámara, ¿de acuerdo? Los dejo trabajar.
Muy bien, se acabó el tiempo. Veo que muchos lograron terminar, algunos no. Ok, vamos a seguir trabajando en los tiempos, ¿de acuerdo? Entonces son 4 problemas. Les voy a pedir que vayan apuntando cuántas buenas tienen para que al final de la clase por WhatsApp me digan sus aciertos, ¿de acuerdo? De todos los que lo hayamos hecho, me dicen cuántas tuvieron buenas del total, ¿de acuerdo? Para que yo, más que nada, para que tenga un conteo y aparte para que sepa quiénes son en el WhatsApp, ¿de acuerdo? Sí, vamos a empezar con una retro a ver cómo les fue. Entonces, un reloj se adelanta 3 minutos cada 4 horas. ¿Cuántos habrá adelantado al cabo de 2 horas? Entonces, vamos a pedir que alguien nos comente qué hizo. Vamos con Adrián Bacat. Si pueden encender sus cámaras, por favor. Adrián, ¿qué hiciste en este problema? Coméntanos. Primero, dividí las 20 horas entre las 4 horas que se adelantan. Entonces fue 3 por 5 y me dio 15 minutos. 15 minutos como respuesta, ok. Sí, de hecho es un problema bastante sencillo, como dice su compañera, involucra una división y una multiplicación. Entonces, el total de horas que tenemos, que es de 20 horas, entre esas 4 horas, da 5. Y quiere decir que son 5, vamos a llamarle, pues 5 barras de anuncios, ¿no? Cada barra de anuncios es de 3 minutos. Por lo tanto, tenemos 5 por 3, 15 minutos de comerciales. De anuncios, como le quieran decir, ¿ok? Entonces ahí simplemente la división y multiplicación. Entonces por eso les digo que no vimos tantos ejemplos, porque pues, cada problema es distinto, cada uno lleva su estrategia, entonces ir practicando hasta que se nos haga fácil entender qué operación lleva cada ejercicio, ¿de acuerdo? Este era división, multiplicación y quedaba terminado. ¿Ok? Vamos con otro ejercicio. Y este nos va a comentar Erika. No hice ese. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue tu problema? Comentes entonces qué te pasó. Pues lo empecé a hacer, pero después ya me revolví y no me dio. ¿Qué intentaste hacer? Primero una suma empecé a hacer. Ok, ¿qué sumaste? Es que primero sumé que 3, o sea, ¿cómo se llama? Sumé 3 cuartos. Ajá. O sea, quieres sumar 3 cuartos para que te dé el total de 60. Entonces, son 20. Ok, ok. Más o menos eso intenté hacer, sumar 3 cuartos, pero no me Sí, dio. ibas a llegar en algún momento, pero de 3 cuartos, que ten en cuenta que es .75 hasta 60, hay bastante, ¿no? Entonces ibas a tardar una eternidad. ¿Qué dijimos sobre sumas reiteradas? ¿Quién hace más fácil el trabajo? La multiplicación, ¿no? La multiplicación, ok. Pero si tú lo que tienes es lo que vas a multiplicar y no tienes cuántas veces, ¿qué operación necesitamos? Una división. La división, ¿ok? Entonces era una división de 60 entre 3 cuartos, ¿ok? Porque tú tienes qué cantidad vas a multiplicar, pero no tienes por cuánto la vas a multiplicar, ¿de acuerdo? Entonces lo que quieres es repartir los 60 litros de agua entre los 3 cuartos. Por lo tanto es eso, un reparto, una división de 60 entre 3 cuartos. Ya se acuerdan que había 3 métodos, aquí usé el sándwich, voy a ir variando los métodos, los diferentes problemas. Entonces recuerden que si es un entero, 60 entre 1, ¿ok? 60 entre 1 es 60, y lo dividimos entre 3 cuartos. Por lo tanto tenemos 60 por 4, 240, 1 por 3, 3. Ley de extremos y medio. 240 entre 3 nos da 80, es decir, 80 botellas de agua, ¿ok?
Entonces, era simplemente una división, recuerda, era un reparto. Entonces, siempre que quieres repartir, ya sea enteros o no, usamos la división. Ya sea agua, refrescos, botanas, galletas, lo que quieras dividir, lo que quieras repartir en envases, en botellas, en lo que sea, según la cantidad. Estamos hablando de una división, ¿ok? Ténganlo pendiente. Bien, vamos con el problema 11 que nos va a comentar su estrategia Ariana. ¿Te escuchamos, Ariana? Lo que yo hice ¿Sí? fue, me dice el problema que Jorge aportó 3/5 de 2,000 pesos. Entonces lo que yo hice fue dividir 2,000 entre 5, que me dio 400. Los 400 los multipliqué por 3, porque sería la tercera parte, y me dio 1,200. Luego dice que David va a aportar 1/3 de 3,000. Los 3,000 los dividí entre 3 y me dio 1,000. Entonces luego sumé las cantidades para ver cuánto era lo que juntaban ambos y me dio 2,200. Muy bien. Precisamente esa es la estrategia. Que lo que nos comenta ella es multiplicar la fracción por el dinero que tenía ahorrado cada quien, ¿de acuerdo? Entonces yo sé que ustedes hagan la división o la multiplicación primero, les va a dar, ¿ok? Ella nos comenta que hizo 2,000 entre 5 y luego por 3. Aquí hice 2,000 por 3 y luego lo dividí entre 5. Es lo mismo, ¿de acuerdo? No afecta este orden. ¿Ok? Entonces, Jorge aportaba 1,200 de lo que había ahorrado, mientras que David aportaba 1,000 pesos nada más, que es dividir entre 3 por 1 o por 1 entre 3. Les comento, no importa el orden. ¿Ok? Y pues 1,200 más 1,000 nos da 2,200 que costaba el videojuego, ¿de acuerdo? Esa era la respuesta correcta, el inciso D. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá de todos los ejercicios que hemos hecho? Okay. Vamos con el último de esta ronda y nos va a contestar. Vamos a ver, otro chico. Kevin Arias. Bueno, pues, en este caso, agarré el total y primero saqué la población de las mujeres porque te dice que es el total de toda la población. Entonces dividí lo que viene siendo 600 entre 4. Lo multipliqué por 3 y me dio 450. Entonces esa es la población de mujeres. Y los 450 se resta a los 600, te da 150. Ya por último, en los 150 lo divide entre 3, que te da 50. Lo multiplicas por 2, te da 100. Ya lo restante, pues son los otros 50. Y te da la respuesta, que son 50 hombres los que están ahí dentro del salón. Ok, muy bien. Precisamente es eso. El orden puede variar un poco en las operaciones. Por ejemplo, aquí es lo mismo. Si 3/4 del total son mujeres, 1/4, como nos comenta, serían hombres, ¿no? Por lo tanto, fracción por total sería 1/4 de 600 es 150, ¿ok? Él lo que hizo fue buscar los 3/4 y ya luego el total le restó los 450, ¿ok? Es lo mismo, ¿de acuerdo? El orden altera. Pasos más, pasos menos, ¿ok? De esos 150 hombres, 2/3 fueron al torneo, por lo tanto 1/3 se quedó. Les calculamos 1/3 de 150, nos va a dar 50 hombres, ¿ok? Ustedes si calculan los 2/3, nada más requiere de una resta al final, ¿de acuerdo? Pero es el mismo procedimiento. Ya sea que ustedes hagan la resta en las fracciones o en los resultados finales, ¿de acuerdo? Nos da como respuesta 50 hombres en el colegio, ¿de acuerdo? Son los que se quedaron. ¿Alguna duda? ¿Nada? Ok. Entonces vamos con la siguiente ronda de 4 ejercicios, ¿de acuerdo? Para ver cómo les fue. Recuerden apuntar esos resultados, ya llevamos 4 ejercicios. ¿Cuántas buenas tuvieron?
me dicen al final por WhatsApp. Ok. Siguientes 4 ejercicios. Ya se empiezan a complicar, ya hay decimales, ya hay más operaciones, hay más lógica, sobre todo en el último. Entonces vamos a ver cómo les va. Piensen en estrategias, analícenlas, qué operaciones necesitan, se suma, resta, multiplicaciones, división, ¿ok? Piénsenle, hay que crear la estrategia. Miren, los dejo trabajar otros 10 minutos, ya saben, terminan antes, me dicen, listo. Ok, comenzamos el tiempo. ¿Vas a comentar algo, Harvin? Que se envió que encendiste tu micrófono. Disculpe. No te preocupes.
¿Necesitan más tiempo? Me dicen. Sí, maestro, por favor, más tiempo, un poquito más. Vale. Vamos con 3 minutos más. ¿Cómo van? ¿Todos están en el último? ¿O ya terminaron? Bueno, sí, ya terminé. Ok. Maestro, en el último no sé cómo resolverlo, pero tengo la respuesta. ¿Cómo le hiciste? O sea, Igual, maestro, o por sea, no sé lógica, ¿no? cómo resolverlo, pero tengo la respuesta porque lo hice de otra manera. Usando las opciones y sumándolas, ¿no? Sí. Es válido. Ok. Ahorita les digo cómo es la estrategia, pero es válido lo que hicieron, ¿eh? Ok, estoy esperando un minutito más para que terminen, a ver si lo tienen. Veo que ya están diciendo.
Vayan prendiendo sus cámaras para que los conozca. Ya. Ok, vamos a empezar. Quiero escuchar la voz y ver a Manuel Pam, que nos comente qué hizo en el ejercicio perdón, en el 2. ¿Me escucha? Sí. Sí, yo lo manejé por corchetes. Entonces, bueno, básicamente lo que hice, multipliqué los 240 por 5, que es de lunes a viernes. Luego sumé 2 por 480, que es sábado y domingo. Y de todo el resto, bueno, luego sumé los productos de ambos y me dio 2160. Y esos 2160 los dividí entre 4 y me dio 540. ¿Esa es tu respuesta? Sí. Bueno, no sé. Como nos comenta, calculamos la ganancia semanal. Él nos comenta que lo hizo con corchetes, sus paréntesis, lo mismo, la cosa es que tengan la respuesta bien. Ya puedes apagar tu micrófono. Gracias. Okay. Entonces 5 por 240, que son de lunes a viernes, y 2 por 480, que es sábado y domingo, ¿ok? Trabajaban todos los días. El primero nos da 1200, el otro es 960, y en total nos comentan, nos da 2160. Pero son 4 personas, ¿ok? Aquí cuarteto viene de 4, ¿de acuerdo? Entonces cada músico gana 540 por semana, ¿de acuerdo? Es poquitito. ¿Okay? La respuesta correcta del inciso D, apúntenlo para que al final me puedan decir si la tuvieron bien o no. Okay. ¿Alguna duda sobre este problema? Okay, pasamos al siguiente. Y este nos va a comentar Alejandrina Hernández. Yo lo que hice fue multiplicar las hojas por el precio, o sea, 180 por .2, que me dio 36, y 250 por .25, que me dio 62.5. Eso lo sumé y da 98.5, y a 200 le resté eso y me quedé con 101.5. Muy bien, exactamente. Tenemos el costo de las copias, carta y tamaño oficio por separado, ¿de acuerdo? Entonces son 180 por .20, 250 por .25, ¿ok? La cantidad de copias por el precio de cada una, ¿de acuerdo? Nos da 36 con 62.50, nos da 98.50 en total. Si ustedes pusieron 98.50, no leyeron bien la pregunta, nos preguntan el cambio, ¿de acuerdo? Entonces, la opción C está para distraerlos y que la pongan, pero eso es lo que pues, costó, ¿no? Pero el cambio es 200 menos 98.50, es decir, 101.50 de cambio. Inciso B, ¿de acuerdo? Entonces, espero que no hayan caído en ese error de no leer bien la pregunta, ¿de acuerdo? Siempre es bueno leer la pregunta para ver qué nos piden, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos con el 12 y este nos va a comentar Paula. Está apagado tu micrófono. No lo puede resolver. ¿Qué trataste de hacer? Me sirve lo que me digas. No lo puede hacer. Nada. No. Me pasa la otra. Bueno, siempre hay que hacer un intento, aunque sea, ¿de acuerdo? Aunque salga mal al final, pero al menos lo intentaste. ¿Okay? Vamos con otra persona, a ver. Con Abril.
Sí. Lo que yo hice fue escorar primero todos mis datos. Primero puse los kilogramos, luego la cantidad de bolsas y luego la cantidad de las cajas. Primero multipliqué la cantidad de los kilogramos por las cajas y el resultado, no, por las bolsas y el resultado lo multipliqué por las cajas. Y así con cada uno y luego sumé y me dio 137.5 kilogramos. Muy bien, Abril. Exactamente, como ya nos comenta, es multiplicar el número de cajas por el número de bolsas por los kilogramos. Aquí, cuidado si ustedes usaban mal las fracciones, ¿de acuerdo? Ya sea que usaban un medio o 0.5 es lo mismo, les daba 40. Para el azúcar moreno les daba 67.5. Recuerden, 3/4 es 0.75. Y para la mascabada, que era 3 por 10 por 1, porque es el kilo entero, nos daba 30, ¿de acuerdo? Entonces nada más era multiplicar cada uno. Recuerden que son múltiplos. Entonces en vez de que nosotros vayamos sumando cada medio kilo de azúcar hasta que lleguemos a 20 veces y luego eso lo sumemos 4 veces, sabemos que el procedimiento más rápido es la multiplicación, ¿de acuerdo? Esto nos daba en total 137.5 kilogramos de azúcar, ¿ok? Entonces les recuerdo, podían manejar las fracciones o los decimales, lo que se les haga más fácil. Pues recuerden que ustedes pueden usar calculadora básica, así que eso lo teclean fácilmente y ya está, ¿de acuerdo? Esta era la respuesta, ¿ok? Entonces, ¿a quién me había dicho que no pudo? Paula, ¿se entendió? Sí. Entonces, vamos. ¿El último lo lograste hacer? Paula, ¿el último lo lograste hacer? No. Tampoco. Ok, entonces vamos con... A ver, termina de pena. Con how. Sí, maestro. Lo que yo hice, ¿me escucha? Sí, que no te veo. Fue, o sea, primero escogí mis datos, que fue Luis más Marco es igual a 200, Andrés más Marco es igual a 320 y Luis más Andrés es igual a 280. De allí yo agarro cualquiera de las fórmulas. Yo agarré la primera, Luis más Marco es igual a 200. Y las dos restantes las despejé. Marco es igual a 320 menos Andrés y Luis es igual a 280 menos Andrés. Y eso lo sustituyo en la primera. En vez de poner Luis, pongo 280 menos A. Y en vez de poner Marco, pongo 320 menos A. Y ya después solo reduzco términos y me queda que vale 200. Andrés vale 200. Y ya con mis fórmulas despejadas, solo Marco es igual a 320 menos 200 me da 120 y Luis es igual a 280 menos 200 y eso es igual a 80. Okay, entonces tú lo que usas es prácticamente son ecuaciones. Son ecuaciones, ajá. Ok, válido. Y ese es un procedimiento, es el procedimiento difícil. Ok, bueno, relativamente difícil porque realmente no está complicado. Y les voy a comentar otra estrategia, ¿de acuerdo? No quiere decir que esté mal lo que acaba de decir How, ¿ok? Está bien, es usar ecuaciones, también da la respuesta, sirve cuando nos den incógnita. Nada más les voy a compartir otro procedimiento para que tengan dos opciones, ¿de acuerdo? Este procedimiento es con aritmética, ¿de acuerdo? Y tenemos que, si sumamos cada una de las cantidades, 200 más 320 más 280, nos da 800 en total. Pero ojo ahí, ese no es el total de canicas, es el doble de canicas. Porque estamos contando 2 veces lo de Luis, 2 veces lo de Marcos y 2 veces lo de Andrés. ¿Okay? Entonces, es el doble, por lo tanto son 400 canicas en total. ¿Okay? Y de ahí, pues nada más hacemos restas, ¿de acuerdo? Si Luis y Marcos tienen 200 canicas, entonces Andrés tiene el total menos esas 200. Es decir, Andrés tiene 200 canicas. Si Marcos y Andrés tienen 320 canicas,
80. Entonces Luis tiene 400 menos 320, es decir, 80 canicas. Y si Luis y Andrés tienen 280 canicas, Marcos tiene 400 menos 280, nos da 120 canicas. Es decir, Luis 80, Marcos 120, Andrés 200, que corresponde al inciso D, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un método. El que nos comentó Jau es otro método, son ecuaciones, ambos son válidos. Y otro método que podemos usar es el que nos comentaban sus compañeros al principio. Ellas simplemente checaron las opciones y vieron quiénes daban la suma que nos pedían. Entonces imagino que ellos intentaron 120 más 80, no, pues no da lo que queremos, entonces esta no. 100 más 100, no, tampoco. 100 más 100 aquí no. Y así hasta que llegaron a la opción D, me imagino. ¿Okay? Usar las opciones para responder es válido. No siempre lo más adecuado y a veces es lo más prudente, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que usar las opciones puede darte la respuesta inmediatamente en algunas ocasiones y en otras puede complicarles la vida, ¿ok? Porque hay opciones que pueden probar muchas veces y errores y no da, o es muy al tanteo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, sí, se podría decir que conviene usar las opciones, ¿de acuerdo? Porque fácilmente comprobamos con sumas si da o no da lo que tenemos, ¿ok? En otros casos, como los anteriores, no tanto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué va a depender de si conviene o no? Pues ahora sí que de la naturaleza del problema, de cómo, de qué nos piden y si buscan la manera rápida de comprobarlo, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier método que hayan usado de los tres es válido, ¿de acuerdo? En el Etsani lo que importa es tener la respuesta correcta, no procedimientos. Eso tienen que tener muy pendiente. Nos interesan respuestas, no procedimientos. Aquí les muestro procedimientos para que ustedes tengan una estrategia con que atacar los problemas, pero no van a escribir procedimientos ni nada por el estilo en el Etsani, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre estos 4 ejercicios? ¿Nada? Ok, pues continuamos con la siguiente ronda. A las 9:50, ok. Entonces, 4 ejercicios más. Son 10 minutos. Si necesitamos más tiempo, les sumo tiempo. Ok, les dejo trabajar. Ya saben, ponen listo cuando terminen. Y empieza el tiempo ahora.
Maestro, una pregunta. Sí, dime, te escucho. En el ejercicio 8, es que, como dice que cada peso y cada centavo, entonces un peso, pues es un peso. Pero sobre los centavos, ¿cómo se supone que se debe manejar? Porque, pues, no sé, o sea, por ejemplo, ¿se maneja tal cual un centavo o como si estuviéramos hablando aquí, que son 10 centavos, 20, 50 centavos, o cómo? Sí, manejas desde un centavo. ¿Ok? O sea, como se juegan los decimales, todos los decimales cuentan. ¿Cómo van? ¿En cuál van? ¿Necesitan más tiempo? Sí, maestro, un poco más de tiempo, por favor. ¿Los demás también? Ok, vamos a ver.
5 minutos más, porque veo que están un poco más complicados. Gracias. ¿Hay alguna duda, algún paso en el que se han trabado, que me digan para que puedan continuar? Maestro, yo ahí en el 13, es que entendí que, es que como son fracciones, no sé, siempre me ha costado mucho. Entonces, te estoy diciendo que utiliza la quinceava parte, entonces la fracción es un 1 entre 15, ¿no? Así es. Y entonces, para mí, es que no sé si, como dice del resto, o sea, así como se lo explico. De una quinceava, mi resto sería 14 entre 15, perdón. Entonces de ahí te dice que las 3/5 partes del resto se envían a la Ciudad de México y de ese mismo, y de lo que quedó de ahí, el resto se exporta. Entonces no sé si se hace a partir de la fracción de, de 1/15 o es 100 o es los 150/15 y luego o sea, restar lo que te dio. Es que, ¿cómo se lo explico? A ver, A ver, 750/15 son ya los te entendí. 50, ¿no? Entonces, uno serían los 50 que consumió la comunidad. Entonces, lo que me quedó, que serían los 700, de ahí voy a sacar mi tercera, quinta parte. O, Así es. Es eso. Sí, ok. porque los 50 toneladas ya la usaste para la comunidad, eso ya no lo tienes. Te quedan 700, ¿no? Entonces, ese es tu resto. Ahí le vas a calcular la fracción que se va a Ciudad de México y la fracción que exportarás. ¿Ok? Entonces, de ahí, de los restos, voy sacando cada uno. De los restos. Sí, así es. ¿No? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Se trabó en el 3, en el 8? Que me digan. Luego me dicen que no lo lograron hacer, pero nunca me preguntaron. Estoy trabajando. Las mismas personas tienen prendidas sus cámaras siempre. Los demás no tengo ni idea de cómo son.
Bien, vamos a revisar ya los ejercicios. Veo que algunos ya terminaron, los demás. Espero que se resuelvan sus dudas. Ok. Entonces vamos con el número 3. Y le voy a pedir a Jair, a ver que nos comente qué hizo. Lo que yo hice fue multiplicar los lugares de cada ubicación por el costo del boleto de cada respectiva ubicación y fui sumando el total de lo que me dio y fueron la respuesta, la de 7.650.000. Así es. Ok. Esto es lo único que teníamos que hacer. Multiplicar para cada uno de los tipos de asientos la cantidad de asientos que hay por el precio de cada uno, ¿de acuerdo? El primero nos daba 3.750.000, el otro nos daba 1.500.000 y el último 2.400.000. Eso, al hacer la suma total, nos daba 7.650.000 de ingresos, es decir, el inciso A. ¿Ok? Ahí pues nada más era que multiplicaran bien y vieran cuántos ceros llevaba, porque son prácticamente el mismo número con ceros de más o ceros de menos, ¿de acuerdo? Entonces era multiplicar nada más y sumar. Bien. Vamos con el 8 en la tienda departamental. Y necesito que me lo comente Samuel Estrella. Samuel. Sí, bueno, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Ok, lo que yo hice fue restar la cantidad, ¿cómo le diría? La cantidad original del precio, que son los 425,82. ¿Sí? Y a eso se los resté a los 430, que es lo que se redondea. Y con el resultado que me dio, que fue 4.18, lo multipliqué por 2. Y Y fue lo que me dio los 8.36. muy bien, así es. Es justamente lo que comenta. Simplemente es una resta de 430, que es lo que pagó ya redondeado, y el costo original, como dice, nos daba 4.18. Eso es lo que redondeó la persona. Sin embargo, vean que la cláusula nos dice que la tienda multiplica esa cantidad por 2. Es decir, que va a donar en total 8.36 por todo lo que pagó el cliente, ¿no? Entonces, la respuesta correcta era el inciso A, ¿de acuerdo? 8.36, porque nos preguntan cuánto es lo que va a aportarse a la labor altruista, ¿ok? El cliente sí dio 4.18, pero la tienda lo multiplica por 2 y esa es la cantidad que se dona, ¿de acuerdo? Entonces, este es el inciso A. Apunten sus resultados. Si tienen alguna duda, me comentan. Vamos con el 13. Y este nos los va a comentar Valeria Martínez. Maestro, no lo entendí muy bien, de hecho. O sea, sí como que logré captarlo, pero a la vez no me daba el resultado. ¿Pero qué hiciste? Coméntanos. Aunque esté mal, veamos que... O sea, estaba buscando primero, o sea, ponerlo en fracción de los 750. Creo que lo puse en 15 y me dio 50. Y agarré o sea, ya como lo explicó hace rato, de los 700, de ahí ya me atoré, ya no sabía qué hacer. Ibas bien. Ok. Hasta aquí es lo que nos comentaron, ¿no? Un quinceavos para la comunidad, entonces 14 quinceavos es lo que va a sobrar, ¿no? Y 14 quinceavos de 750, que recuerden que siempre que queramos
calcular la fracción de una cantidad es multiplicar, ¿eh? Fracción por la cantidad. Ya sea que multipliquen primero o dividan, es lo mismo. Aquí multiplico por 14, divido entre 15, nos da 700, ¿ok? Entonces, esta es tu cantidad restante, ¿de acuerdo? Pero de la primera ronda, todavía falta exportar a Ciudad de México, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ver cuánto exportamos a Ciudad de México. Y es que a Ciudad de México se exportan 3/5, ¿ok? 3/5 partes es 3/5. Pero no de los 750, es de los 700, de lo que ya me queda, ¿ok? Entonces, si eso se envía a Ciudad de México, se exportan 2/5, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es 2/5 de 700? Pues multiplico 700 por 2 y divido entre 5, o viceversa. Nos queda 280 toneladas de maíz, ¿de acuerdo? Entonces, este es el procedimiento. Les recuerdo, es lo que hemos manejado con fracciones siempre. Que queramos la fracción de cierta cantidad es multiplicar, ¿de acuerdo? O sea, me incluye una multiplicación y una división, pero pues en sí es multiplicar la fracción por la cantidad original, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Se entendió ahora sí? ¿Te quedas con dudas? Valeria. No me quedé con dudas. Entonces, no le tengan miedo a las fracciones, ¿eh? Siguen siendo números, trátenlos como tal. Si no les gusta hacer las fracciones, pásenlas modo decimal y se les hace más fácil. 2/5 es, 1/5 es 0.20, entonces 2/5 es 0.40. Ponen 0.40 por 700 y ya está. Solo tengan cuidado cuando estén manejando tercios, sextos, novenos, que son con decimales periódicos, ¿de acuerdo? Ok, vamos con la siguiente. Y aquí Karen Echeverría, ¿nos comentas qué hiciste? Sí, sumé primero los dos kilómetros de M y N, que 85 más 75 me dio 160. Y eso lo dividí entre los 640 y me dio 4 horas. Y lo consideré desde las 10 de la mañana y me dio las 14 horas. Muy bien. Es un ejercicio muy similar al ejemplo, nada más cambian los datos. El primer automóvil sabemos que recorre 85 kilómetros en una hora y el segundo 75 kilómetros, ¿ok? Como es la misma, ¿cómo decir? El mismo esquema de dos puntos van en dirección a encontrarse, pues sumamos las distancias, 85 más 75, ¿de acuerdo? Que nos da justamente 160 como en el ejercicio anterior. Nada más, pues sabemos que el total es 640, dividimos entre 160, nos da un total de 4 horas, ¿ok? Como nos comenta Karen, las 10 de la mañana, pues 10 más 4 es 14 horas, es decir, las 2 de la tarde, que en este caso está en formato 24 horas, entonces es 14 horas, la CISO B, ¿ok? Bien. Entonces, ¿qué hora es? Ya son las 10:15, ok. Entonces, en su material les quedan 8 ejercicios más, ¿ok? Les dejo aquí los ejercicios, cada uno con sus respectivas retroalimentaciones para que puedan checar, ¿ok? Y no tengan ningún problema, ¿ok? Les digo, están todos resueltos para que puedan ver cómo se hacen. Son los 8 ejercicios que nos quedan del material, ¿ok? Entonces intenten hacerlos y luego checan las respuestas, ¿eh? Si se traban pueden checar las respuestas para ver qué onda, pero intenten hacerlos primero, ¿de acuerdo? ¿Bien? ¿Alguna duda sobre la clase de hoy? Maestro, ¿va a pasar las diapositivas? Porque, por ejemplo, a mí todavía no me ha llegado mi manual, entonces no sé cuándo. Sí, claro. Ahorita se las paso cuando termine mi otra clase, pero se las paso, ¿ok? Si no hay dudas, pues daríamos por concluido. Les recuerdo, es un tema pues, que no involucra mucha explicación, ¿ok? Por eso solo di 2 ejemplos y todo lo demás fue retroalimentación, porque cada problema es distinto en estrategia. Entonces, la única forma de ser buenos en esto es seguir practicando, seguir haciendo ejercicios hasta que les salga muy fácil resolverlos, ¿de acuerdo?
por mi parte sería todo el día de hoy. Nos veríamos hasta el próximo sábado, ¿de acuerdo? Les vaya bien. Bueno, maestro. De nada. Que pase buen día. Gracias, maestro. Buen día. Hasta luego. Maestro.